Buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes ya. Les voy a pedir que podamos ponernos un momento de pie con la escritura, con la Biblia en nuestras manos. Y vamos a leer Mateo 17. Es un pasaje que ha estado en el tiempo de lectura de esta semana. Va a estar en el TCD, en el libro de Marcos, y vamos a leerlo en voz alta. Pero antes yo te pido que si tú quieres escuchar la voz de Dios, la Biblia es el aliento que nos da esa vida. Entonces, mientras oramos, vamos a pedirle al Señor que podamos recibir todo lo que Él quiere hablar el día de hoy en nuestros corazones. Entonces te pido que cierres tus ojos un momento y vamos a decírselo al Señor. Padre, gracias por tu palabra que tienes para el día de hoy, por la palabra que tienes para nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tú nos hables. Quita, Señor, de nosotros todo estorbo, que podamos escucharte a ti, que podamos recibir ese aliento de vida y, Señor, que por esa fe que reciban nuestros oídos, nuestro corazón, podamos vivir de esta forma, que podamos vivir conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y vamos a leer desde el versículo 14 y hasta el versículo 21. Mateo 17, 14. Cuando llegaron a la multitud, vino a él un hombre y se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece gravemente, pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo traje a tus discípulos y no lo pudieron sanar. Jesús respondió y dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los soportaré? Tráiganmelo acá. Jesús lo reprendió y el demonio salió de él, y el niño fue sanado desde aquella hora. Luego los discípulos se acercaron en privado a Jesús y le dijeron: ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Jesús les dijo: por causa de la poca fe de ustedes. Porque de cierto les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Puedes decir en voz alta: nada les será imposible. Versículo 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y si pueden tomar su lugar. Y este versículo también lo hemos escuchado a través de este mes, porque estamos cerrando nuestro ayuno. Esta semana es la tercera semana para ayunar y hemos escuchado diversas cosas que Dios está haciendo. Y yo te pido algo, que mientras tú escuchas este mensaje, podamos identificarnos con qué personaje de los que vamos a descubrir, de los que estamos leyendo, ¿a cuál de ellos nos asemejamos más? ¿A cuál de ellos está nuestra vida más como identificada? Vamos a ver varios personajes y estamos viendo que hay discípulos de Jesús ahí, están los escribas aquí en este escenario, y también hay un padre que se acerca con una necesidad. De una forma muy desesperada, él viene y busca a Jesús por una respuesta para recibir un milagro en su hijo. Y también vemos a este muchacho que está en un tormento a tal grado que le crujen los dientes, ¿verdad? Él está experimentando el infierno en su vida y no puede realmente vivir una vida libre. Entonces, ¿cuál de estos personajes o a uno o a varios hay una situación en tu vida o tu corazón viene de esta forma? Y quiero que me acompañen, vamos a estar en el libro de Marcos, que nos narra este pasaje un poco a más detalle, y ahorita vamos a tocar unos versículos, pero esto lo hace en Marcos capítulo 9. Como les decía, esto va a estar en el TCD en algunos días también. Pero vemos que este suceso está pasando mientras Jesús regresa de la
transfiguración. Sabemos que Él subió en un momento y se llevó a 2 discípulos y Él está ahí en el monte, en lo alto, y Él está experimentando el cielo abierto. Él está ahí con sus discípulos, se abre el cielo, está platicando con algunos grandes personajes de la Escritura con los cuales ahora Él está hablando. Y entonces Él está incluso con el resplandor de Dios, con una majestad, tanto que su ropa física se transforma y es como resplandeciente. Y todo esto está siendo visto por 2 de sus discípulos. Y los otros 10 le están esperando allá abajo, abajo del monte, están pues esperando a que el maestro regrese. Y de hecho podemos ver en el libro de Lucas que por lo menos esto sucedió en un día, por lo menos pasó un día en que Jesús y sus discípulos estuvieron ahí arriba en el monte y ellos estaban esperando. Y esto a mí me recuerda de que estamos nosotros en una situación algo similar, estamos esperando el día de la venida de Jesús, estamos esperando a que Jesús regrese. Sabemos que Él es real, sabemos que Él actúa en nuestras vidas, pero estamos esperando por un regreso de su persona como tal. Y entonces así están estos discípulos esperando que Jesús regrese. Pero cuando Jesús baja, encuentra a sus discípulos y los encuentra discutiendo, están ahí argumentando cosas con los escribas y está un alboroto porque está la gente que viene a buscar a Jesús, están los discípulos y están los escribas, pero están en un alboroto. Y entonces cuando llega Jesús dice, ¿qué está pasando? ¿Qué es todo este alboroto? Y entonces un hombre se levanta en medio de la multitud y le explica a Jesús qué es lo que está sucediendo. Dice el versículo 17, cómo le respondió que estaba ahí en la multitud, y le dice: Maestro, traje a ti mi hijo porque tiene un espíritu mudo. Ahora quiero parar un poquito aquí porque esto es importante. ¿Qué espíritu dice el papá que tenía este muchacho? Un espíritu mudo. Entonces este espíritu no le dejaba hablar a este muchacho, pero esto no es lo único que sucedía, sino que este espíritu, donde quiera que se apoderaba de él, lo derribaba. Es decir, el espíritu tenía un poder sobre la vida de este muchacho, entonces se apoderaba, le quitaba el poder de su voluntad, le quitaba el poder de su libertad, le quitaba el poder de sus pensamientos y de su razón, y entonces lo derribaba. Lo derribaba a tal forma que le hacía hacer cosas que no quería. Sigue diciendo el papá y dice: echa espumarrajos y cruje los dientes y se va desgastando. Y les dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron echarlo fuera. Entonces este padre viene con una necesidad y viene con esta angustia, donde vemos que incluso este muchacho, cuando era poseído por este espíritu, lo tiraba, pero lo llevaba al fuego, lo llevaba al agua, con un propósito para acabar con su destino. Pero lo primero que podemos ver en este pasaje es que la gente había traído a personas con necesidad para encontrarse con Jesús. Pero Jesús no estaba ahí precisamente, Jesús estaba en un monte. Y cuando la gente no vio a Jesús, lo que hizo fue pedirle a los discípulos que hicieran lo que Jesús hacía. Ellos asumieron que ellos podían darles una respuesta, y este padre le dice: yo traje a mi hijo ante ti, pero como no estabas, se lo di a tus discípulos y ellos no pudieron. Pero podemos ver que la gente espera que tú y yo hagamos lo que Jesús hace, porque en este tiempo donde Jesús, sabemos que Él está en el trono, que Él resucitó, que Él reina, que no hay, pero que Él va a regresar, y mientras tanto hemos creído en Él.
pero hay gente que espera que tú hagas lo mismo que Jesús hace. Y yo creo que a muchos nos pasa cuando queremos compartirle a alguien o la gente sabe o nuestra familia sabe que somos cristianos o que leemos la Biblia, y entonces muchas veces su reacción es decir, está bien, o sea, si a ti te funciona está bien, y atrás a lo mejor dicen, este cuate ya ves que es medio raro, o está medio loco, o pues qué cansancio y es una diversidad de opiniones. Pero cuando hay una necesidad, cuando hay una crisis, muchas veces la gente reconoce, yo no puedo, yo quiero salir de esto, estoy siendo atormentado y necesito una respuesta en mi vida. Y entonces la gente busca a Jesús. Pero ¿qué crees? Que cuando le busca encuentra que Él está en un lugar donde no le es accesible, como que claman y dicen, pero como que empiezan a encontrar que necesitan ayuda para llegar a Jesús. ¿Y a quién busca esas personas? A los discípulos de Jesús, a los que creemos en Él. Hace unos 3 o 4 años a mí me sucedió este asunto de una persona cercana, conocida de mucho tiempo, pues estaba pues en un tiempo muy difícil, y a pesar de que pues saben que conocemos la palabra y que tenemos una comunión con Dios, pues siempre se había mantenido al margen, ¿verdad? Pues está bien por ti y pues yo también tengo mi forma ¿no? Es algo muy común. Y entonces ellos habían tenido, él y su familia, una crisis muy fuerte, había cometido muchos errores al grado que su familia se estaba destruyendo, y él por fin, pues en medio de todos sus errores, fracturó su familia. Entonces él quería como regresar y lo intentaba una vez y otra vez y volvía y se iba y volvía y se iba, hasta que su familia tronó y ya hubo una fractura total. Y en medio de esta crisis él dijo, primero pues no me importa, pues voy a poder salir adelante, pero después él entró en sí y buscó ayuda. Y me acuerdo que platicamos y entonces pues le compartí de lo que Dios quería hacer en su vida, de la esperanza que podía tener en Dios, y tuve el privilegio de llevarlo a los pies de Cristo. Y él abrió su corazón y aceptó al Señor, y en ese momento vino el Espíritu Santo, y ayer el Señor me lo estaba poniendo, recordar cómo el Espíritu Santo vino y estaba tan quebrantado en un arrepentimiento. Y él estaba en lágrimas y ya no sabía yo si estaba llorando más él o más yo, porque estábamos muy conmovidos de la obra del Espíritu Santo en su corazón. Y él, platicamos varias veces, y él empezó a congregarse, y él empezó a buscar a Dios, y él empezó a luchar por su familia. Y es alguien, o sea, de verdad, ¿cómo es Dios? Yo había orado por alguien de su familia por mucho tiempo, por parte de esa familia habíamos estado orando por muchos años, y entonces ahora él en Cristo se restauró a su familia, hoy se congregan, buscan al Señor, están escuchándole y creciendo en Él. Y es algo que solo Dios puede hacer, pero Dios necesita y nos pone a nosotros, porque la gente está buscando que lo que hace Jesús lo va a buscar de ti, te va a preguntar a ti qué es lo que quiere hacer. El versículo me habla de que Jesús también espera eso. O sea, la gente espera que hagamos lo que Jesús hace, pero Jesús también espera que hagamos lo que Él hace. Y la pregunta que Él está poniendo en este tiempo, la pregunta que Él puso, pero la pregunta que Dios está poniendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo podremos hacer eso? Lo que Jesús hace, porque para eso hemos sido destinados. Si yo creo algo y siento algo en mi corazón,
y lo puedo ver confirmado en lo que hemos estado viviendo. La iglesia necesitamos prepararnos para ser la respuesta a la oración de alguien más. Muchas veces oramos, Señor, manda a alguien que le comparta. Y yo estoy seguro que Dios manda a alguien y le ministra. Señor, manda a alguien que supla esta necesidad. Señor, manda a alguien que le dé alimento a los que no lo tienen. Señor, manda esperanza a esa familia. Y Dios oye las oraciones y Dios realmente podemos ver que Él no lo toma en saco roto, Él toma esa fe y lo va a hacer. Pero yo creo que es tu tiempo. Voltea con alguien y dile, es tu tiempo. ¿Tu tiempo de qué? Tu tiempo de ser la respuesta a la oración de alguien más. Tu tiempo a que a lo mejor junto a ti hay alguien por quien se ha estado orando, por quien se ha estado intercediendo, y ahora Dios te quiere usar para hacer la respuesta a esa persona. Porque eso es lo que Jesús espera, y se voltea y les dice a todos los que están ahí, incrédulos, ¿cómo es que no pueden creer en mí? A los discípulos les dice incrédulos, ¿por qué? Porque ellos han visto los milagros, las maravillas de Dios y están perdiendo el tiempo discutiendo con los escribas. Y a los escribas les dice, son unos incrédulos, ¿por qué? Porque conocen la escritura, pero no hacen nada, nada más la conocen y les gusta hablar de ella y discutir y que sí, que no, pero hay alguien en necesidad y no lo pueden hacer. Y Dios nos está preparando para el tiempo de ser la respuesta a alguien más, de ser la respuesta en medio de necesidad. Cuando en diciembre fuimos a este lugar en el sur y pudimos estar compartiendo las buenas nuevas, yo en varias veces he dicho, pues yo no tengo como que un don de evangelista, ¿verdad? Pero cuando fuimos y entonces vimos no solo la multiplicación y pasó algo, Dios estaba poniendo una palabra en mi corazón, porque es un lugar donde fuimos, pues no hay mucho movimiento de gente, y digo, ya nos ha pasado que de repente llegamos a un lugar y como que no hay mucho movimiento de gente, pero cuando llegamos ahí, bueno, antes de salir oramos en este lugar y Dios puso un pasaje en Isaías que dice, yo los voy a traer del norte, del sur, del este y del oeste para restaurarlos y sanarlos. Y yo estaba con ese asunto y Dios me dijo, habla esa palabra y hablé esa palabra y oramos juntos. Y cuando llegamos a ese lugar ya había gente que Amistad del Sur había ya organizado, pero después salieron mi esposa y otros jóvenes y del equipo de alabanza salieron a invitar a la gente que estaba alrededor. Y entonces la gente empezó a venir y pues está el señor de los tamales, el famoso señor de los tamales, estaba ahí y nos prestó su megáfono, y entonces ahí varios chavos y se pusieron a invitar en las calles, ¿verdad? Para que vinieran a escuchar el mensaje. Entonces llegaron muchas personas, la mayoría niños, pero yo recuerdo que cuando hicimos la oración para recibir a Cristo, pues todos se repartieron para explicarles de qué se trata el evangelio. Y había una señora, yo le pregunté quién quiere recibir a Cristo, y había una señora de este lado y ella estaba muy conmovida y levantó su mano, y entonces pues yo me acerqué con ellas y era un grupo como de 8 o 10 señoras y les pude compartir del evangelio y todas recibieron a Cristo en su corazón y gente está llegando a Amistad del Sur, y es el tiempo, o sea, no es que tengamos un don específico, a lo mejor no tengo ese don específico de evangelismo, pero cuando hablas la palabra hace la obra en los corazones. Y Dios está buscando, Jesús está esperando, y a veces yo creo que sí, Jesús voltea y nos dice como iglesia, ¿hasta cuándo vas a empezar? ¿Hasta cuándo vas a quedarte parado? ¿Hasta cuándo vas a quedarte sin mover? Pero la gente espera que nosotros hagamos lo que Jesús hace
y Jesús mismo está esperando a que hagamos lo que Él hace. Y cuando Él pide esta explicación de un muchacho que está súper atormentado y le pregunta, o sea, ¿qué es lo que le pasa? Y dice, Jesús dice, traigan al muchacho. Entonces traen al muchacho, así parecía talk show, ¿no? ¿Qué pasa el muchacho? Y pasó el cuando este muchacho, este niño vio a Jesús, esto es lo que sucedió, versículo 20, se lo trajeron y cuando el espíritu lo vio, ¿qué característica tenía este espíritu? Era mudo. El diagnóstico del papá es que era mudo, nunca había escuchado la voz de su hijo, pero aquí podemos ver que al menos ciego no era, podía ver. Y cuando este espíritu vio a Jesús, de inmediato sacudió al muchacho, quien cayó en tierra y se revolcaba echando espumarrajos, y Jesús le preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo tiene que sucede esto? Entonces el muchacho ve a Jesús y empieza así un show, o sea, empieza a sacar toda la espuma así como, ¿verdad? Como perro rabioso, empieza a revolcarse y empieza a manifestarse ese espíritu. Cuando yo leo pasajes así, me acuerdo cuando yo estaba en la secundaria, yo estudié parte de la primaria, la secundaria, la prepa en una escuela cristiana, pero al decir que estaba en una escuela cristiana, era porque no solo era, o sea, cristiano, o sea, estaba dentro de la iglesia, o sea, había cosas que compartías, o sea, usaban los domingos para una cosa y entre semana pues era escuela. Entonces estaba totalmente fusionada y de repente estábamos, me acuerdo, en clase de física y entonces estábamos así, pues uno estaba así como bostezando, el otro echándose papelitos, el otro pues anotando las fórmulas y clase de física, una clase de física ordinaria. Y entonces de repente empezamos en la parte de arriba, estaba la casa de oración, un lugar de oración. Y entonces empezaba de repente, así como un dragón, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué está pasando? Y se oían golpes y cosas que aventaban y todos nos poníamos así a temblar y el maestro, no se preocupen, no pasa nada, no se distraigan, ¿verdad? Es imposible no distraerse, ¿verdad? Parece que están ahí unos marranos que los están matando y chillando y todo, y tú estás tratando de concentrarte y te distraes, ¿verdad? Y Jesús no se distrajo, ¿verdad? Ya de plano los profesores a veces sí decían, cierren sus libros, vamos a orar un momento, ¿verdad? Y ya nos poníamos ahí a orar medio temblando y todo porque había ruidos muy fuertes de gente que estaba siendo liberada y gente que estaba haciendo, que estaban orando por ella por liberación. Entonces Jesús se enfrenta a este muchacho y está el muchacho ahí con todo el show y él se voltea y empieza a tomar su tiempo. Él empieza a preguntar a su papá, ¿y desde cuándo le pasa eso, verdad? O sea, Jesús no se puso, a ver muchachos, cierren sus libros, vamos a orar, ¿qué está pasando? Y no, la gente se nos va a espantar, oye, cállate, cálmate. Y Jesús estaba en control como lo está hasta ahora. Y él le dijo al papá, ¿que desde cuándo le sucede esto? Entonces yo creo que el papá sí medio nervioso, ¿verdad? De ay, no se me vaya a meter al fuego, no se me vaya a ahogar mi hijo, pero contestó a Jesús. Y hay algo que tenemos que saber en medio de todo esto. Dios tiene sus tiempos. Dios tiene sus tiempos para contestar. Caemos con las cosas, pero Dios tiene sus tiempos. Así es que cuando tengas una crisis, cuando esté la manifestación así como de algo que te quiere distraer, a Jesús muchas veces le gusta hacer preguntas. Contéstale al Señor, Él sabe lo que está haciendo, no te pierdas de su respuesta por decir, no, es que tú no me entiendes y encima me estás preguntando, no me lo llevo, ¿verdad? Me voy. Pero Jesús tiene sus tiempos para contestar. Y vemos en el versículo 22 la respuesta, dice el versículo 21, Él dijo, desde niño, muchas veces
lo echa en el fuego o en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. Y ese muchacho era lanzado al fuego. Imagínate la piel de este pobre muchacho, porque el espíritu que estaba ahí le hacía caer una y otra vez. Y pues era mudo, ¿verdad? O sea, el demás tiempo estaba normal, no podía hablar, pero de repente caía otra vez en el fuego. Y salía del fuego, lo rescataban y pasaba tiempo y ahora caía en el agua y le querían rescatar y era como si él se quería quedar ahí con tanta fuerza que no lo podían sacar y que seguro lo sacaban casi ahogado, y era una y otra vez. Y yo me imagino la angustia de este padre que llegó clamando. Incluso hay versiones que dicen que llegó llorando en lágrimas pidiendo la ayuda de Jesús. Porque imagínate ver a tu hijo caer una vez y después otra vez y lo rescatas y cae otra vez. Pero muchas veces en nuestras vidas sucede exactamente lo mismo. No podemos hablar todo lo que queremos de parte de Dios. No encontramos las palabras adecuadas para hablar en situaciones, pues para compartir o en situaciones para mejorar, para trabajar mejor, para que nos vaya mejor en la escuela, para tener una mejor relación con familia o en nuestro entorno. Pero otra cosa que le sucedía a este muchacho, que muchas veces sucede, es cuando queremos dejar hábitos, queremos dejar el pecado, queremos dejar fracasos y aparentemente lo hacemos, pero hay algo, una parte que nos hace volver a caer en ese lugar. Y dice aquí que una y otra vez le hacía caer, no era una ni dos, sino muchas veces regresas ahí. Y Jesús viene sabiendo esto para darnos libertad. Dice la Escritura, para esto vino el Hijo del Hombre, para derrotar todas esas cosas. Pero tal vez tú caes y te quieres levantar y vuelves a caer. Tal vez vas bien en un negocio y has fracasado antes, pero vuelves a caer en un error. O tal vez tú vas bien en la escuela y no puedes terminar ese curso, ya una materia o una carrera o lo que sea, y quieres meterte y otra vez caes en el mismo error. Y llega un nuevo semestre y vuelves a caer en el mismo error, y con tus padres o con tus hijos vuelves a caer en los mismos errores. Pero dice la Escritura que para eso apareció el Hijo de Dios. Solo que este padre, cuando Jesús le preguntó de qué se trata, le dio todos los síntomas. Él pensaba que el problema era solo que era mudo, pero él le dice, bueno, Jesús, si puedes, entonces por favor ayúdanos. Y Jesús le comenta de una forma muy peculiar, le responde y le dice, y me gusta mucho cómo lo pone la Reina Valera 2015, Jesús le dijo, si puedes, a ver, regresemos a la pregunta, ¿no? El muchacho ahí se estaba revolcando, y sacando espuma y todo, pero Jesús le dice, escuché bien, dijiste, si puedes, porque hay gente que llega con Jesús y le dice, llega con Dios y le dice, yo sé que tú eres todopoderoso, yo sé que tú lo puedes hacer, yo sé que no hay nada imposible para ti. Pero este padre llega con incredulidad y le dice, bueno, Jesús, si pudieras, o sea, si en tu poder está hacerlo, si es que sí es verdad lo que he escuchado de ti. Y Jesús le responde, espérame tantito, ¿cómo es la parte de si puedes? Porque Jesús le sigue diciendo, porque al que cree, todo le es posible. Entonces podemos ver que no es cuestión de que si Dios puede o no puede. No se trata de si Dios lo puede hacer o no lo puede hacer, porque
Él quiere liberarnos, porque Él quiere lo mejor, Él quiere bendecirnos con bendición abundante hasta que se llene todo nuestro ser y podamos dar a otros. Él quiere vernos en libertad, Él quiere vernos en sanidad. Entonces no se trata de si Dios puede, se trata de si tú crees. Se trata de si tú puedes creerlo. Vas a encontrar que para Dios no hay nada imposible. Y entonces el papá de este muchacho: ayuda mi incredulidad. Creo, ahora creo, sí creo que tú puedes. Pero el padre se da cuenta que tiene algo en su interior llamado incredulidad. Y entonces específicamente le dice: ayúdame en esta incredulidad. Y el final del pasaje lo conocemos, es cuando Jesús dice: este género no sale sino con oración y ayuno. Y muchas veces es lo que el ayuno hace, nos da una definición, una especificación de qué es lo que tenemos que hacer. O sea, ¿por qué caes una y otra vez? ¿Por qué no puedes hablar y lo quieres hacer y te regresas y lo quieres hacer y te regresas? Y una y otra vez el enemigo logra derribar los planes que Dios tiene para tu vida. Pero se levanta el papá de este muchacho y le dice: puedo sentir incredulidad en mi vida, yo creo. Ayúdame a quitar esta incredulidad, a deshacerme de esta incredulidad. Y pasado, Dios hizo un milagro en nuestra familia, Dios hizo un milagro en nuestra casa y pues nos llamó mucho la atención, porque estábamos, a una de mis hijas le había, o sea, como que se le tronó un pedazo de diente o de muela y entonces le empezó a salir mucha sangre y todo y pues tenía una herida muy profunda. La llevamos para que se atendiera con el dentista y pues la atendió y le pegó y todo, ¿no? Y le puso le completó como que la pieza de diente. Entonces pasaron algunos meses y otra vez se le volvió a zafar, y igual la herida pues como que estaba ahí profunda, le estaba saliendo mucha sangre, pero se le controló, pero la herida estaba ahí, le lastimaba mucho, así es que el dentista volvió a ponerle. Y ahora pasó menos tiempo y volvió a pasar, pero esta vez era fin de semana y entonces estábamos ahí en nuestra casa y antes de dormir se le chispó y entonces empezó a sentir mucho dolor y no le queríamos quitar así como la piececita, pero le lastimaba, o sea, el resto de la pieza, y le lastimaba y se la movimos, o sea, vimos porque, o sea, para tratar de ver qué pasaba y no, mejor se la dejé porque yo pensé en el dentista, ¿no? Yo pensé en qué íbamos a hacer para que se atendiera y le moví y le dolía y todo. Y entonces le dije: vamos a orar, pero ella empezó a llorar y de verdad que mi corazón se conmovió mucho, o sea, de una forma como diferente y se conmovió y le dije: vamos a orar. Y yo quería orar por el dolor, que se le quitara, quería orar porque ya no lo sintiera. Pero sentí en mi corazón de parte de Dios hablar y hablar específicamente. Entonces le dije, oramos y le dije: abre bueno, primero le tomé y en la parte donde está su diente por fuera le dije: Dios, haz un milagro en su diente, haz un milagro en su diente. Y lo dijimos con una desesperación y angustia y cuando pasó eso, Dios me llevó a poner mi dedo para su diente. Entonces le dije: a ver, abre la boca. Le metí mi mano, le metí mi dedo y dije: Señor, haz un milagro en este diente. Entonces acabamos de orar, ella se calmó, le dije: ¿te duele? Me dijo: no, o sea, me molesta, pero ya estoy mejor. Dijimos: o sea, Dios hizo un milagro, le quitó el dolor, ¿no? Y entonces
le dije, bueno, ahí te voy a dejar la piececita, ¿no? Ahí te la voy a... No, y se empezó a angustiar, ¿qué tal si me la trago cuando estoy durmiendo? Le dije, bueno, vamos a dejarlo así, no te preocupes, no va a pasar nada. Al día siguiente, checamos la boca, lo que había pasado, cómo estaba. ¿Te duelen? No, pues no me duele. Le dije, a ver, abre la boca. Y le dije, cierra la boca. A ver, abre la boca. No, a ver, ven a la luz, vamos a la luz y llevamos. Ok, cierra la boca. Y me fui corriendo a mi cuarto y le dije a mi esposa, Pati, es que creo que Dios hizo un milagro. Creo que Dios hizo un milagro. ¿Cómo que hizo un milagro? Sí, a ver, ven a ver. Y ya checamos y ya no estaba fracturado el diente, estaba una sola pieza. Había una sola pieza. Y le dije, cierra la boca de nuevo, porque yo todavía estaba en incredulidad. O sea, yo no sabía y dije, a lo mejor lo estoy viendo mal, ¿verdad? Y entonces dije, bueno, Dios, ya hiciste el milagro, ¿verdad? Ya lo sanaste. Y Dios quiso probar mi fe. Y dijo, tienes que mover la pieza. Vamos a darle un aplauso al Señor por el milagro que Él hizo. Así es que tenía que probar que había pasado. Y yo les confieso la incredulidad. Yo decía, no, Dios, es que qué tal si no, mejor nos quedamos con esa idea. Y así ella también y tuve que probar. Así es que tomé hilo dental y la pieza que un día antes estaba súper suelta y jugaba en ese hueco, la tomé el hilo dental y limpié el diente por un lado y limpié el diente por el otro lado, y era una sola pieza. El Señor había hecho un milagro en su diente. Y es muy emocionante, es el Dios que no tiene imposibles. Y muchas veces venimos y tenemos que decirle al Señor, creo, pero Él nos dice exactamente cuando nos encontramos con Él, Él nos revela qué es eso específico. ¿Qué es eso específico? Y lo podemos seguir viendo en el versículo 25. Pero cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, ahora fíjate en las palabras de Jesús, espíritu mudo, ¿y qué más? A ver, no decía el Padre que era mudo, pero Jesús dijo, yo conozco este género. Cuando vivo una vida piadosa, yo conozco, el Espíritu Santo te afina y te habla. Y Jesús sabía que no solo había una falta de hablar. Jesús dijo, este muchacho tiene un espíritu que no le deja oír. Muchas veces nuestra falta para hablar las cosas viene de nuestra falta de escuchar las cosas. Muchas veces queremos decir y hablar algo, pero lo que tenemos que compartir viene del cielo. Y son estrategias, ¿no? Sí me refiero al evangelio, sí me refiero a compartir, pero de verdad Dios te dice cómo hablar con clientes. Dios te dice cómo hablar con familia. Dios te dice cómo tratar la necesidad de alguien, cómo no hablar con alguien. Dios te da la palabra, pero muchas veces te quedas mudo y con impotencia y dices, ay, le hubiera dicho. ¿Cuántos se quedan? No levanten su mano, pero a mí mucho tiempo me pasó, y mucho tiempo es mucho tiempo, decir, ay, no le dije y sabía que tenía que decirlo, ay, no hablé esto y sabía que lo hubiera dicho. Pero Jesús dice, cuando hay un tiempo de buscar a Dios, cuando hay oración, cuando hay ayuno, y este tiempo yo creo que nos queda claro, no solo son estos 21 días, sino es un asunto que todo el año podemos buscar al Señor en diferentes tipos de ayuno, y Él nos da esa definición de decir, si yo oro, a lo mejor estos discípulos estaban orando, espíritu mudo, sal fuera. No funciona, así lo hace Jesús. Bueno, cadena de oración, vamos a orar. Primero tú, ora por el mudo, ora por el mudo, ora por el mudo. Y oraban por el mudo y nada pasaba, porque el mudo no los escuchaba. Jesús vino y dijo, este muchacho necesita escuchar, porque así como me vio, se alborotó.
pero él no está escuchando ni una sola palabra de lo que nadie está diciendo. Ese espíritu sordo salió, ese espíritu mudo pudo salir, y dice la siguiente parte del versículo: sal de él y nunca más entres en él. Puedes decir y nunca más. Y nunca más. Yo he visto en mi vida y en la vida de muchos jóvenes y matrimonios que podemos experimentar y que somos testigos de los nunca más de Dios. Los que tú hacías y decías, no Dios, no quiero hacerlos, y volvías, y el pecado, y no Dios, y volvías, y no Dios, ya no quiero lastimar a las personas, ya no quiero fracasar en mi negocio, ya no quiero trabajo, y una y otra vez vas y fracasas. Pero hay un tiempo cuando Jesús viene y dice con autoridad sobre tu vida: nunca más, nunca más. Y esa es nuestra esperanza, y por eso estamos aquí, porque yo creo que hoy hay nunca más de parte del cielo. En esta iglesia, en este año, en la iglesia, que Dios dice: ¿y hasta cuándo vas a estar mudo? Pero Dios nos está dando el habla, y Dios nos dice: y nunca más vas a regresar a eso, y nunca más vas a aventarte al fuego para morir, nunca más, nunca más. Y dice el versículo 26: entonces, clamando y desgarrándolo con violencia, el espíritu salió, y el muchacho quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero el versículo 27 dice: pero Jesús lo tomó de la mano y lo enderezó, y él se levantó. Y una vez más todos decían: está muerto. Ahora Jesús lo mató. Está peor el asunto. Lo traemos, entramos a Guatemala y salimos de Guatepeor, ¿verdad? Ya ni esperanza para este muchacho. Pero Jesús sabía con qué género se estaba enfrentando. Pero cuando no sabemos con qué género nos estamos enfrentando, a veces decimos en nuestra vida: no, pues esto ya se murió. No, Dios habló esta palabra, pero era peor, ya se murió. No, yo quería, así estaban mis finanzas y ahora están peor, ya se murió. Quería una sanidad y ahora sí está mi vida, ya se murió. Pero Jesús dice: no está muerto, no está muerto, está vivo, y se los voy a demostrar. Extendió la mano, enderezó al muchacho y lo levantó. Y son tres cosas que nos hablan de cómo hace Jesús su obra. Él nos ha extendido la mano, pero llega un momento en nuestras vidas donde Él quiere enderezarnos. Estamos chuecos, estamos con cosas que arreglar, Él quiere enderezarnos. Y el último punto es: nos quiere levantar. Y el levantar es: puedes ahora caminar para lo cual fuiste hecho. Puedes caminar para tener éxito. La Biblia lo dice en Josué: no temas ni desmayes, guarda este libro de la ley y tendrás éxito en todo lo que hagas. Ese es el propósito de Dios. Quiere tomarnos, quiere enderezarnos y quiere levantarnos. Y yo quiero terminar este mensaje con 3 puntos. ¿Qué son 3 cosas que yo puedo iniciar desde hoy? ¿Qué son 3 cosas que yo puedo hacer esta semana, este año? ¿Qué puedo hacer para afianzarlo, para que yo pueda vivir en el propósito de Dios, para que yo pueda ser lo que Jesús quiere que sea? ¿Qué vimos? Que Jesús espera que nosotros seamos como Él. La gente misma puede que como que ni te pele, ¿verdad? Pero cuando viene la crisis, cuando vienen los problemas, cuando hay alguien que saben en su interior que nadie más que Dios les puede sacar, entonces voltean a Dios. Pero cuando voltean a Dios, dicen: Él está en majestad, y voltean, no pueden ver tan alto, y voltean, ¿y a quién crees que están viendo? Voltea a tu alrededor, porque esa es la persona a la que están viendo. Y la gente espera
Sí, algunos algunos voltearon y dijeron, no, a ti no, de ti no están hablando. Claro que sí, claro que sí. La gente está buscando a Jesús, pero como no está esa revelación, ellos están esperando que tú hagas lo que Jesús hace. Y Jesús está esperando lo mismo. Así es que 3 puntos para llegar a ese camino, y mientras me ayudan, punto número 1, cree. Punto número 1, cree. No se trata de llegar con Dios y decirle, bueno, sí puedes, Señor, ¿verdad? Bueno, si quieres, Dios. Lo vemos tantas veces y Jesús se voltea y dice, espérame, ¿que si puedo? ¿Estás hablando en serio? O sea, ¿no ves la creación? ¿No ves los milagros? ¿No ves el mar abierto? ¿Estás bromeando cuando me presentas tu situación y me dices, si puedo? No se trata de si Dios puede, se trata de si yo creo. Número 1, cree, porque al que cree todo le es posible. Esta mañana, si tú te has identificado más con el padre que viene con una necesidad y una angustia, o te identificas con el muchacho que una y otra vez si quieres dejar algo y vas de nuevo. Esta semana platicábamos con una persona y nos decía, lo vimos en un vicio, lo vimos ahí y nos lo encontramos y dijo, le dio tanta pena porque dijo, 14 años lo dejé. Bueno, ya saben qué vicio, ¿verdad? Estaba fumando y nos dijo, ay, no puede ser, dejé de fumar 14 años. ¿Y qué creen que hace 2 meses lo volví a tomar? No lo puedo dejar. O sea, imagínate, y hay gente que puede dejar aparentemente algo, pero si Jesús no te hace libre, el espíritu de tinieblas te hace regresar y te derriba y te hace caer. Pero cuando Jesús aparece, Él dice, cree. Así es que si te ha derribado muchas veces el enemigo, cree. Esta mañana, al que cree, todo le es posible. Número 2, ¿qué puedo hacer para alcanzar y ser Jesús en la tierra? Para decirle, creo, pero ayúdame en esto. Lo que nos dice la Biblia es, habla, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque dice la Escritura, creí, por lo tanto hablé. Y dice la Escritura que comemos del fruto de nuestra boca. Lo que nosotros hablamos es lo mismo que estamos recibiendo como alimento. Habla, ¿qué estás hablando? Escucha de parte de Dios, porque hablar quiere decir, que has sido sanado de la sordera y ahora escuchas las palabras y la voluntad de Dios. Pero 2, que has sido sanado y librado de ese espíritu mudo. Así es que habla las cosas de Dios, habla los propósitos de Dios, mete la mano al diente y declaro un milagro. Mete la mano en un matrimonio destrozado y declaro que hay vida, porque Dios trabaja con nuestra incredulidad. Yo cuando oraba con ese amigo, yo dije, no, si estás frito, mano, ya para ti no hay esperanza, pero te voy a hablar del que sí tiene esperanza. Y Dios hizo la obra. Y número 3 es precisamente eso. Haz lo que Jesús hace. Toma a alguien de la mano, enderézale y levántalo. Toma a alguien de la mano. O sea, extiende tu mano. No te quedes todo el tiempo con tu mano para bendecirte a ti mismo. Extiende tu mano. Levanta a alguien enderezándolo, ayúdale hablando la palabra de Dios, orando por él, ayuna porque cosas sucedan y levántalo, porque esa es la vida que Dios quiere. Dice la Escritura, levántate tú que duermes. Ese es el propósito de Dios. Y yo te voy a pedir algo, que podamos cerrar un momento nuestros ojos.
Y yo no sé con qué personaje te pudiste identificar hoy. Con escribas que conocen a Jesús pero no tienen una relación con Él, pero atacan y les gusta estar argumentando. O un discípulo que está y también cae en esa trampa y está hablando y olvida la necesidad a un lado. Eres el padre que trae una necesidad de forma desesperada por alguien que amas, o eres ese que está en necesidad. Y yo quisiera orar con aquellos que nunca han tenido un encuentro con el Señor, que nunca han recibido a Jesús en su corazón, que necesitan encontrarse. Y yo quiero pedir perdón si es que alguna vez algún discípulo como yo o como alguien más no hemos podido enseñarte a Jesús. Perdónanos, pero hoy Jesús está en este lugar. Perdónanos si no hemos podido decirte: saco la necesidad porque te presento al Dios que todo lo puede. Si hay alguien aquí que viene por primera vez y le gustaría recibir al Señor, me gustaría orar junto contigo. ¿Me lo puedes indicar levantando tu mano en alto? Si hay alguien que hoy quiere recibir a Cristo en su corazón por primera vez, puede levantar su mano en alto para que podamos orar. ¿No hay nadie? Okay. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar diciéndole: Señor, yo creo. Porque tú necesitas creer. Sea cual sea el personaje con el que te identifiques hoy, todos necesitamos el paso 1: creer. Tienes que creer que Dios te tomó con un propósito. Así es que vamos a orar diciéndole: ayúdame. Y me encanta porque un nombre del Espíritu Santo es ayudador. Cuando le estamos diciendo ayúdame, estamos diciendo: Señor Espíritu Santo, ven y muévete y hazme libre. Y vamos a orar de esta forma y vamos a declarar que somos una iglesia que expulsa la sordera y expulsa el retener de hablar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Padre, creemos hoy. Señor, hemos estado en un tiempo de ayuno. Señor, y los que no están en un tiempo de ayuno, oramos por ellos en esta hora. Señor, y te pedimos que tú nos muestres claramente qué es lo que tiene que salir de nuestras vidas, qué es lo que tiene que temblar y echarse fuera. Y Señor, te pedimos hoy, tú que nos has tomado de la mano, que nos estás enderezando, que nos quieres levantar, hoy te pedimos: ayúdanos en medio de toda incredulidad. Hoy, Señor, te pedimos que tú vengas y que nos hagas esos discípulos que van y, Señor, son quienes tú llamaste, son tus pies y son tus manos y son tu voz en esta tierra. Dios, te pedimos que lo hagas en el nombre de Jesús. Si hay alguien en este lugar con una necesidad específica, si hay alguien aquí que necesita traer una necesidad delante de Jesús, levanta tus manos en alto, porque yo creo que Dios está trayendo nunca más, está hablando desde el cielo y está diciendo: nunca más, nunca más, nunca más, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hoy oramos, Señor, hoy oramos, Dios. Gracias que tú eres el principio y el fin. Gracias, Rey. Yo creo en tu resurrección y en tus milagros, Dios, y en tus milagros, Dios. El Dios que fue y que vendrá, el que a lo muerto vida da. Yo creo en tu resurrección y en tus milagros, Dios, y en tus milagros, Dios.
Te alabamos a ti, Señor. Tú eres digno, Padre. Eres el Dios de poder, el Dios de milagros. Pues buenas tardes.